Hermano, que el Señor les bendiga. El Señor les continúe, ¿verdad? Bendiciendo. Estamos aquí, ¿verdad? Otro jueves más para tener nuestro estudio bíblico. Espero el cual puedan pues disfrutarlo y puedan beneficiarse del mismo. Y nada, poder compartir la palabra en esta noche, la cual Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a seguir, ¿verdad? Con esto hasta que Dios diga. Dios te bendiga, Rosalinda. Dios te bendiga, Amy. Y así pues espero y esperamos, ¿verdad?, que se sigan conectando los hermanos para poder pues tener nuestro estudio bíblico de hoy. Dios te bendiga, Stephanie. Dios te bendiga, pastora. Vamos a ver que se sigan conectando varias personas más. Para entonces dar comienzo, todavía nos falta un minutito, ¿verdad?, para empezar. Y las clases pues se están poniendo bastante interesantes, ¿verdad? Los temas son bastante interesantes. Dios te bendiga, Stephanie, otra vez. Dios te bendiga, Willy. Las clases, los temas son sumamente interesantes, ¿verdad? Hemos estado hablando de la obra, pero también vamos a estar hablando acerca de lo que es el evangelio, ¿verdad? Que es parte de llevar la obra, y el evangelio de luz, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de un tema no complicado, sino interesante, ¿verdad? Y es un tema un poquito, pues, que hay que tratarlo con cuidado, pero vamos a estar hablando para la gloria de Dios, pues, de dicho tema. Amén. Dios te bendiga, Willy, otra vez. Vamos a esperar a ver si los hermanos se van conectando. Son las 7 ya y yo soy, pues, bien puntual y vamos a comenzar, ¿verdad? Antes de comenzar, ¿verdad?, yo quisiera hacer una oración para dar inicio a lo que se va a llevar a cabo en esta noche. Luego les voy a estar cantando, vamos a estar cantando un himno, y luego vamos a estar leyendo una porción bíblica para dar la apertura entonces a la clase. Amén, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia con nosotros, Señor. Porque tú, Señor, estás en cada una de las cosas, mi Dios, las cuales nosotros hacemos dentro de tu voluntad, Señor, entendiendo que todo depende de ti, mi Dios, y que tú estás en control de cada una de las cosas, mi Dios, las cuales representan y se enfatizan en nuestra vida, mi Dios, siempre y cuando tomemos unas sabias decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido en esta noche, mi Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones para poder recibir tu palabra y para poder, Señor, compartir, Señor, de una manera, Señor, como dice tu palabra, en coinonía, mi Dios, en unidad, esta tu palabra, para que sea de beneficio para nosotros y para todo el que llegue esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú en los corazones de los hermanos, mi Dios, que seas tú dando nuevas fuerzas y ánimo dentro de toda esta situación, que podemos permanecer firmes, confiados de que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y todo esto lo ponemos delante, Señor, de ti. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, Nadia. Dios te bendiga, Lucy. Dios los bendiga. Bueno, Dios los bendiga. Considérense saludados, que ya mismo no voy a poder, pues, se me va a hacer difícil estar leyendo, ¿verdad? Pero yo les voy a soltar que si tienen alguna pregunta o algo que se hayan quedado con una duda, que no se queden con la duda, sino que me lo escriben o me lo envíen por mensaje y después yo pues trabajo con eso. Amén. Vamos entonces a cantar, ¿verdad? Primero, y después leemos la porción bíblica y damos comienzo. Y la canción que vamos a cantar hoy es En tus atrios estoy. Y es una canción bien bonita y nada, me ayudan, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, a llevar este himno a cabo. Y cantamos. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti
todo mi ser. Obra ahora en mi interior, dame un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En tus atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Amén. Gloria hacia Dios, ¿verdad? Ahora les voy a invitar que abran sus Biblias. Y esto es simplemente un versículo bíblico que quiero comentar con ustedes. Y quiero compartir con ustedes antes de empezar la lección, y es relacionado con la lección. Y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 5 en adelante. Isaías 42, versículo 5 en adelante. Y cuando todos los tengan, pues me ponen por ahí un amén. Denis, ¿me puedes dar un poquito de agua? Isaías 42, versículo 5 en adelante. Puede poner amén por ahí, puede poner algo para que yo sepa que está más o menos ubicado, ¿verdad? Isaías 42, 5. Y la palabra dice, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo.
por luz de las naciones. Escucha bien, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre. Y atiendan bien el 8 es el importante. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza es a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Amén. Voy a leer el 8 otra vez. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. El estudio bíblico del día de hoy es el estudio bíblico número 11, para los que tienen el expositor, ¿verdad? Y el título de la clase es El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Y para los que no tienen el expositor, la base bíblica se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante. Alguien que me lo pueda escribir por ahí para así los que se van conectando luego de que ya yo lo haya dicho puedan entonces encontrar la escritura. Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante. Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante. Amén. Ahora, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Hemos estado hablando por las pasadas lecciones acerca de la obra, ¿verdad? Y sabemos que la obra, la intención, ¿verdad? De la obra, la misión, la comisión es llevar la palabra a toda criatura. Esa es la tarea de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y si leemos el pensamiento central, dice de la siguiente manera: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo, y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. El texto áureo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios manda a todos los seres humanos que se arrepientan y no toma, ¿verdad?, en consideración los hechos y los actos cometidos anteriormente, porque los toma que fueron hechos bajo ignorancia, ¿verdad? Y cuando tú hablas de ignorancia, hablas de falta de conocimiento. Una persona que es ignorante no necesariamente es una persona inmadura. Muchas veces correlacionamos esas dos palabras y sí, hasta cierto punto tienen una correlación, pero una persona ignorante es una persona que carece de cierto conocimiento, está falto de conocimiento, ¿verdad? Y la palabra establece que mi pueblo perece, decía el Señor, por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la palabra. Cuando analizamos ese hecho y entendemos que el Verbo se hizo carne y que el Verbo era Dios y que el Verbo habitaba con Dios y era Dios y se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre los hombres. Estamos hablando de Jesucristo y el Verbo significa la palabra. Cristo es la palabra hecha carne. Ahora, si tú miras desde ese punto de vista ese texto, el cual yo les recité ahora mismo, de mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocer a Cristo. La humanidad perece por falta de conocer a Cristo, porque no conocen a Cristo y viven en lo que ya establecimos que es la ignorancia. Ahora, estuvimos hablando en las lecciones pasadas acerca de la misión y de la obra, ¿verdad?,
las cuales se unieron en el Antiguo Testamento varios de los apóstoles en la iglesia primitiva. Ya habíamos hablado acerca de lo que hizo Pedro, pero nos enfocamos más ahora en lo que está haciendo Pablo, ¿verdad? Sabemos que Pablo fue encomendado a predicarle a los gentiles. Ya estuvimos hablando en la lección pasada y en lecciones anteriores que los gentiles son simplemente las nacionalidades que no son judías. Por ende, nosotros somos gentiles. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Pero adquirido para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, partiendo de ese versículo, dice, el evangelio es luz en medio de la oscuridad. Y les dije al principio que este tema era un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no habla de cualquier oscuridad. Habla de la oscuridad dentro de lo que es la religión. Habla de la oscuridad religiosa, ¿verdad? Y esto es un tema un poco complicado porque es fácil identificar, ¿verdad? Oscuridad donde a simple vista se nota el pecado. Por ejemplo, tú pasas por un sitio y hay ya sea un nightclub, o sea una barra, o sea un sitio de estos, y tú ves la gente borracha saliendo, y tú sabes que ahí hay pecado, y tú sabes que eso es un lugar de tinieblas. Pero es muchas veces difícil identificar las tinieblas dentro de un grupo religioso, o dentro de unas dogmas y de unas doctrinas las cuales a veces se llevan que son incorrectas, y ellos creen que están en la luz, pero habitan en tinieblas. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de la oscuridad de la religiosidad. Y es un tema complicado, pero en el nombre de Jesús lo vamos a hablar. Ahora, cuando Pablo empieza a ejercer su ministerio, él se enfocó ya, como establecimos, en los gentiles. Y parte de los gentiles eran los griegos. Los griegos en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva eran los que más habían en la mezcla de cuando se formaron las iglesias, porque era una región habitada por muchos griegos, ¿verdad? Y cuando Pablo empieza a ejercer su ministerio y empieza a meterse en diferentes sitios, él se mete y llega a la ciudad de Atenas. Y vamos a hablar un poquito de Atenas, ¿verdad? Atenas es la región de donde venían Platón y Aristóteles. Sabemos que Platón y Aristóteles eran unos grandes filósofos de la época, o sabios, que tenían unas ideologías adversas a lo que era, ¿verdad? Jehová, lo que era Dios, lo que era el verdadero Dios. Y ellos tenían un montón de dioses. Y todavía en la actualidad, el ateísmo, y el ateísmo es simplemente la idea de no creer en que existe un Dios, ¿verdad? Una persona atea es una persona que no cree en Dios y no cree en la existencia de Dios. Están basados muchos de sus argumentos en frases establecidas por Platón o Aristóteles, estos filósofos, ¿verdad? Y la mayoría de los ateos citan a Aristóteles y a Platón para llevarte la contraria acerca de un Dios real y verdadero. Pero Pablo, imagínate si Pablo tenía las manos llenas, que él fue directamente a la ciudad de Atenas, la cual era la región de Platón y Aristóteles. Y él no hizo cualquier cosa. Vamos a ver que Pablo era atrevido porque era un hombre lleno de autoridad y de poder de parte de Dios. Ahora, Atenas era la región, ¿verdad?, de Platón y Aristóteles, y una ciudad politeísta. No sé si saben lo que es el politeísmo, pero el politeísmo es la creencia de la existencia de muchos dioses, ¿verdad? Y eso es un tema complicado, porque una vez yo estuve hablando con una persona acerca de lo que es la realidad, ¿verdad?, de estar en lo correcto dentro de las escrituras. Y muchas veces confundimos el positivismo con lo correcto, ¿verdad? Muchas veces queremos eliminar cosas negativas añadiendo cosas positivas, pero esas cosas positivas no siempre están dentro del marco de lo que la escritura establece. Porque todo lo que se salga de esta escritura y nos tiende a empujar un poco al politeísmo, que ya dijimos que es la creencia en muchos dioses, está incorrecto.
Pues yo estuve dialogando con esta persona y yo le puse mis puntos sobre la mesa, tratando de hacerle ver una idea. Y no es una idea, sino es un hecho, porque la palabra está llena de hechos, no está llena de ideas. De que solamente Cristo era el camino, la verdad y la vida, y de que nadie podía llegar al Dios el Padre, ¿verdad?, si no era a través de Cristo. Y la persona me trató de decir que después que las personas vivieran una vida saludable y sana, y creyeran en algún Dios, y fueran de una manera devota hacia ese Dios, pues automáticamente estaban sirviéndole a Dios. Y yo le dije que eso era incorrecto porque la palabra establecía que Dios es un Dios celoso, como yo les leí en el libro de Isaías. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie y estipula claramente en el libro de Isaías capítulo 42 que Él está en contra de adorar a esculturas. Y ese es el tema de hoy, la oscuridad religiosa. Y es un tema difícil, hermano, pero es necesario escuchar porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Partiendo del punto del politeísmo y de la creencia de que existen muchos dioses, Atenas era el único lugar en la Biblia, era el lugar más oscuro en la Biblia, donde único se dice que tenían un altar a cada dios, que adoraban a cada uno de los dioses que se creía que existían en esa época. Eso no era que adoraban a uno, ni adoraban a dos, ni adoraban a tres. Adoraban a todos los dioses existentes. Y Atenas tenía un promedio de 30,000 dioses. Ahora, tú llegar, imagínate, como cristiano, a un lugar a establecer el evangelio, a trabajar en la obra y hablar del poder de Dios y que Cristo es el Mesías y que es el único camino, la verdad y la vida. Si es difícil hacer cambiar el hilo de pensamiento de una persona que solamente piensa en que esto es lo correcto, una sola cosa, imagínate cambiar el hilo de pensamiento de un grupo de personas que no creen que una sola cosa que están en lo correcto con una cosa, sino con muchas cosas. No, es mucho más difícil decirle, mira, es que ese Dios en que tú crees no existe, este es el verdadero Dios, a decirle, mira, esos 29,999 dioses a los que tú le sirves son irreales. ¿Y por qué digo 29,999? Ya vas a ver un punto bien interesante. Porque esta gente adoraban a todos los dioses, incluyendo a Dios, pero no lo conocían. Y vamos a hablar de eso. Ahora, vamos a empezar leyendo en el libro de Hechos 17:22. Y ahora vamos a entrar en la lección. Entonces Pablo, cuando llega a la ciudad de Atenas, él fue directo al grano. Él no perdió el tiempo. Puesto en pie en medio del Areópago. Y dijo, ahora, ¿qué es el Areópago? El Areópago, como quieran ustedes llamarlo, Areópago. Se le enredan a uno las palabras aquí. Este lugar, ahí se celebraban juicios, ¿verdad? Era considerada la piedra de Ares. Era una piedra bastante grande donde se reunían alrededor para emitir juicio, casi siempre relacionados con guerra o crímenes de guerra. Ares era el dios griego de la guerra, ¿verdad? Era el de la guerra. Esta piedra, decían la piedra de Ares, ¿verdad? El dios de la guerra. Y era para hacer juicio. Pues Pablo viene de intrépido, atrevido, pero lleno del poder y de la autoridad de Dios y se para encima de esta piedra. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba reunido alrededor y él viene y se pone en pie como si él fuera a emitir juicio y el hombre no es griego. El hombre es un portavoz del evangelio, pero el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa, ¿verdad? Y si hay un punto clave dentro, ¿verdad?, de lo que es el cristiano y que es necesario para que el cristiano sea eficaz a la hora de llevar la palabra, es que tenemos que ser bien observadores, ¿verdad? Hay detalles que no se nos pueden escapar. Yo soy una persona bastante observadora, ¿verdad? Y me gusta fijarme en ciertos detalles que a la gente se le pasan desapercibidos. Y no sé si es manía mía, muchos dicen que tengo OCD, pero es beneficioso hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora,
Pablo tenía este tipo de talento que él se fijaba en los detalles. ¿Para qué? Para utilizar estos detalles y esta información para ser más eficaz a la hora de introducir a Cristo. Eso es algo importante, que tú te fijes en los detalles. Y miren bien por qué yo lo estoy diciendo. Pablo se para ahí sabiendo que ahí se emitían los juicios y sabiendo que ahí se hablaba y se tomaban decisiones, ¿verdad? Y sabía que al él ponerse en pie ahí, iba a captarle la atención a todas las personas que estaban ahí. Ahora, mira cómo se dirige: varones atenienses. Con mucho respeto, Pablo decía que él defendía su causa con elocuencia. Y cuando hablamos de elocuencia y tú lo llevas al original, significa que tú utilizas palabras las cuales expresan tu idea basadas en un respeto. ¿Ves? Sin ofender a nadie. Yo puedo defenderme sin ofender a nadie. Aunque hay veces que Dios te dice: no te defienda porque mía es la venganza. Pero para eso Dios nos dio una voz, ¿verdad? Una voz de autoridad. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Y dice: varones atenienses, en todo observo. No en una cosa, ni en la otra. No en ciertas cosas. Mira las palabras. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que fijarte en el tipo de dialecto que se utiliza y en qué contexto se está utilizando. Cuando hablamos de observar, hablamos de la acción, ¿verdad? Del verbo en la oración. Pero cuando hablamos de el todo, habla de un adjetivo de ese verbo. Eso significa que no solamente había una observación mínima, sino que había una observación en su totalidad. Ahora, ya el punto de vista te va a cambiar, porque mire lo que dice: en todo observo, en todo, que sois muy religiosos. Eso quiere decir, ustedes en todo lo que hacen están demasiado religiosos. Están religiosos. Observo que sois muy religiosos en todo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, no uno, vuestros santuarios, y mira qué interesante el detalle que Pablo se fijó, hallé también un altar en el cual estaba inscripción. Esto tiene que ser un error. Debería decir en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. Este altar estaba puesto ahí para el Dios no conocido. Quiere decir que ellos adoraban todos los dioses y a todos los dioses le tenían un nombre. A la diosa Atena, a Ares, a todo el mundo. Inclusive tenían, y se dice, unos altares establecidos no como dioses, sino como de manera de veneración para Platón y Aristóteles. Pero a Jehová, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único Dios y verdadero, le habían puesto el título del Dios no conocido. Mira qué interesante, pero lo adoraban. ¿Cómo era posible que puedan adorar a Dios sin conocerle? Y hay mucha gente dentro de la religiosidad que creen que están adorando a Dios, pero no lo conocen. Y esta es parte de la enseñanza de hoy. Muchas veces pensamos que estamos adorando a Dios, pero no lo conoce. Muchas veces creemos que nuestras acciones están basadas en lo que dice la Escritura, pero no lo conoce. Muchos entran en lo que es la religiosidad, en los ritos, en las costumbres, que a veces guardamos por muchos años, por generaciones, porque eso fue lo que me enseñaron, y creemos que estamos en lo correcto, pero no conocemos a Dios en realidad. Y tenemos un altar y tenemos lugares donde creemos que estamos adorando a Dios, pero en verdad no lo conocemos, porque el Dios que yo adoro no tiene nombre. Porque el nombre se le pone cuando establecemos y entendemos que Cristo es el nombre sobre todo nombre y es el único Dios real y verdadero, y a quien único yo tengo que adorar: a Jehová, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante, pero esta gente habían caído en la religiosidad. Es el único lugar donde se adoraban todos los dioses habidos y por haber. Y adoraban a Jehová sin conocerle. Y Pablo se dio de cuenta de este detalle y utiliza esto a favor no de él, a favor de la prédica. Porque lo que los cristianos hacemos a la hora de llevar el evangelio no puede ser a nuestro favor, sino que tiene que ser a favor de la misión que se nos fue encomendada. Yo estuve hablando con los jóvenes y ayer tuve un estudio bíblico con ellos que hablaba de que somos embajadores, ¿verdad? Y los embajadores tienen unas funciones, que es representar el lugar de donde vienen. Y nosotros representamos el reino
porque no somos de este mundo y estamos aquí como peregrinos, pero un embajador representa con todo lo que hace el reino. Ahora, Pablo era un embajador en ese lugar, pero no era un embajador del pueblo judío, era un embajador de Cristo. Y él utilizó estos detalles para hacer la prédica a favor, no de él, a favor del evangelismo. Y mira qué interesante. Dice, al Dios no conocido, vamos a leer el del 23, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo dice, ese que ustedes adoran sin conocerle es el que yo les voy a anunciar ahora. Es al que yo les voy a dar nombre para que ustedes sepan quién es. Es al que yo voy a decirle, mira, este es, para que ustedes sepan lo que están haciendo, para que salgan de su error. Porque lo que están haciendo hasta ahora son actos religiosos, actos que no te llevan a ningún lugar porque no sabes lo que estás haciendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mira cómo establece, y Pablo está citando aquí Isaías, porque en Isaías hay un versículo donde habla de esto y dice, el Dios que hizo, y el libro de Salmos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Pues se acabó todo, porque las imágenes y las personas y los dioses que estas personas religiosas adoraban eran o estaban en el cielo o estaban en la tierra. El ser humano siempre tiende a adorar la creación, pero no al creador. Siempre tienden a buscar cosas de la creación para adorar, pero no al creador. Agarran en un país un cocodrilo y lo hacen un dios, y ese es el dios del cocodrilo. En la India o en ciertos lugares, las vacas son los dioses. Y ellos tienen un tipo de ideología que cuando las personas fallecen, mira qué ignorancia, reencarnan en las vacas. Y parte del espíritu y la esencia de la persona mora en las vacas, y por eso ellos no matan las vacas y no ofenden las vacas. Y las vacas hacen lo que les da la gana, o lo que les parece, bueno, sí, lo que les da la gana, porque son animales. Y ellos le echan aire, las cuidan y qué sé yo ni qué. Y todo porque pues son los dioses de ellos y reencarnan a los seres humanos en ellas, en las vacas. Yo vi un video en YouTube que un paracaidista cometió un error y bajando en el paracaídas no cayó donde tenía que caer y golpeó una vaca en la India. Lamentablemente lo asesinaron en el lugar porque golpeó a su Dios. Imagínense la ignorancia de la gente. Ahora bien, estos dioses a los que ellos le servían no era el Dios real y verdadero. Y Pablo empieza a citarle el Dios que hizo el mundo, el que hizo todas las cosas, y lo que en él hay, siendo Señor. Ahora establece como Señor, como dueño, como autoritario del cielo y de la tierra. Eso les está quitando todos los argumentos posibles antes de que ellos le digan algo. No habita en templos hechos por manos humanas. El Dios tuyo y mío no habita en templos. Hay veces que pensamos que Dios está en la iglesia. Y la gente, yo entiendo que estemos pasando por momentos difíciles y extrañamos ese lugar, ¿verdad? Donde nos congregamos como familia para adorar a Dios. Pero Dios no está ahí, hermano. Eso es el templo. Es un templo donde nosotros vamos a congregarnos para adorar al Señor juntos en armonía, ¿verdad? Y habitar los hermanos juntos en armonía. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Ahora, Dios no habita ahí, no es que tú vas y Dios te está esperando en ese lugar. Como si Dios tuviera límites y simplemente estuviera ahí encajonado, se limitara a ese lugar, ¿verdad? Pues eso no es así. Porque dice que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿So dónde habita el Señor? En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, vamos a ver dónde habita el Señor. Y escríbanmelo por ahí para que los hermanos lo tengan. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo
Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y leemos de la siguiente manera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? No puede haber acuerdo. Porque vosotros sois, escucha bien, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El templo de Dios eres tú y soy yo. Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu verdadero y único Salvador, tú no tienes la necesidad de tener un altar hecho ahí porque ahí es que habita tu Dios. Tú no tienes la necesidad de tener una imagen porque ese es tu Dios. Tú no tienes que hablar con ninguna de esas cosas que no tienen vida, que no te van a responder y que nunca van a poder hacer nada por ti porque son cosas inertes, inánimas y que no tienen vida. Pero tú puedes levantar tus ojos, como decía en el libro de Salmos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro va a venir de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Entonces, yo tengo que entender que quien único a mí me responde es Dios. Yo puedo tener acceso directo y hablar directamente con Dios sin tener la necesidad de hablar con otras cosas que no tienen vida. Porque Dios me dio a mí la capacidad, a través del sacrificio de Cristo, de ir directamente hacia Él sin intermediario. Yo no tengo la necesidad de adorar otra cosa que no sea el nombre de Dios. Jesucristo es el camino y es la verdad y la vida. Yo no puedo entrar en actos religiosos tratando de pretender que yo estoy haciendo las cosas bien, porque la ignorancia no es excusa después que tú conoces la verdad. Tú sabes que cuando ya se te ha dicho la verdad y se te dice, mira, eso que estás haciendo es incorrecto, y se te muestra la verdad y tú quieres aún persistir en tu error, ya eso no es ignorancia. Ya eso es un acto cometido en conciencia de lo que estás haciendo. Y ya en ese punto ya no hay excusa porque ya no hay inocencia. Y es bien triste. Y hoy te está diciendo Dios, y a alguien Dios le está hablando, que Él quiere habitar en ti aquí, que ya no es necesario hacer otra cosa, ni es necesario tener otras cosas, porque el único Dios que en este momento los atenienses no le tenían nombre, Pablo les puso nombre y le dijo, Jesús el cual yo les predico. Y vamos a seguir leyendo. Es Jesús, ¿verdad? El real y el verdadero, porque no fue hecho por manos de hombre. Mira qué interesante. 25. Ni es honrado por manos de hombre. Cuando hablamos de honrado, no hablamos de que Dios se merece toda la honra y todo el honor. Eso le pertenece a Dios. Cuando habla de la palabra honrado en el griego, habla de que tú no le puedes facilitar algo a Dios o ayudar a Dios con nada porque Él no tiene necesidades. De eso es de lo que está hablando. Cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se honraba, era que se hacía algo a favor de Dios en beneficio de Dios. En beneficio de alguien. Ahora, aclaro, en beneficio de alguien. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer algo en beneficio de Dios si todo lo que hacemos es para nuestro beneficio? ¿O tú crees que la Biblia no habla de la siembra y de la cosecha? Y no quiero que me malentiendan. ¿Qué tú le puedes dar a Dios que Dios necesite? Dios no necesita nada de nosotros. Al revés, cuando tú le das a Dios y trabajas en la obra de Dios, tú recibes bendición. Dando es que se recibe. Cuando yo trabajo en la obra de Dios, yo recibo bendición. Yo soy beneficiario y los demás son beneficiarios de todas las cosas que provienen de Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Mucha gente piensa que le hace favores a Dios, pero Dios no nos necesita, hermano. Dios nos ama y nosotros lo necesitamos. No sé si me entiende.
Nosotros somos los seres que necesitamos de Dios y Dios simplemente nos ama porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Lo ves? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dígame usted, alguien que le pueda dar vida a otro. Que pueda decir, no, yo voy a otorgarle la vida a este y este va a vivir. Eso solamente lo hace Dios. ¿O es que alguien ha podido burlar la muerte? Nadie ha podido burlar la muerte, hermano. Cuando te llega la hora y Dios dice, hasta aquí llegó tu tiempo, ya sea para condenación o sea para vida eterna, hasta ahí llegó tu tiempo. Ni el dinero del mundo, ni toda la sabiduría, ni toda la ciencia puede lograr que el ser humano viva para siempre y que eluda la muerte. No, Dios es el único que da la vida y Dios es el único que la quita. Por eso tenemos que estar conscientes de que esa autoridad le pertenece a Dios. Por eso dice la palabra que yo no puedo matar a nadie ni puedo quitar mi propia vida porque Dios la da y Dios la quita. Eso es algo de Dios. Y cuando yo hago eso, yo voy en contra de los estatutos de Dios y lamentablemente no termino en un buen lugar porque estoy renegando de la voluntad de Dios y estoy renegando de la autoridad de Dios. No estoy obedeciendo y eso es bien peligroso. Ahora bien, pues, y todas las cosas, ok, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sabemos que Dios creó a Adán, ¿verdad? Y Eva, y de Adán y Eva fue que nacimos todos, fue que salimos todos. Hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No es lo que acabo de decir. Y les ha prefijado los límites de los tiempos. Dice, ciertamente Dios no contendrá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne, mas nosotros somos espíritu. Eso es hablando de Dios, mas Dios es espíritu. Y estableció un límite de tiempo. Ningún ser humano puede violar ese límite de tiempo. Y el Señor nos puso límites en nuestra habitación. Y los límites de su habitación, cuando hablamos de habitación y tú lo llevas al original, hablamos donde uno habita, donde uno mora, donde uno está. Dígame si es algo irónico entonces que si la palabra establece que los seres humanos, ¿dónde fueron puestos? Dice ahí en la faz de la tierra, ¿verdad? Los seres humanos fueron creados de un solo linaje de sangre, desde Adán, para que moraran en la tierra, para que tuvieran un límite de tiempo en vida carnal y para que tuvieran un límite de habitación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos no podemos escapar de este mundo. Y los científicos perdiendo el tiempo tratando de establecer y que bases en la luna y que bases en Marte, que si la Tierra se daña, que vamos a vivir yo no sé por dónde. Y muchas películas, ¿verdad? Que encontraron y que otro mundo donde la Tierra cuando se dañe pues nos vamos para allá. No. Dios dice que están establecidos los límites de nuestra habitación. Hermanos, estamos aquí. Y de aquí no vamos para ningún lado más que para el reino de los cielos. Cuando suena esa trompeta, si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú quieres escapar de la ira venidera de Dios, porque eso ha de acontecer y todas las cosas lo apuntan, tú tienes que procurar que tu nombre esté escrito en ese libro. Para el día que suenen esas trompetas, tú puedas oírlas y reconozcas que Dios te está llamando y seas levantado y lo podamos recibir en las nubes, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante, pero los límites están establecidos, no podemos salir de este mundo, porque Dios ya estableció unos límites. Para que busquen a Dios, y este es el 27, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Muchas veces la gente busca a Dios en un montón de lugares donde no está y pretenden y entienden y creen que Dios está bien lejos y que Dios es bien difícil de alcanzar, ¿verdad? Pero muchas veces Dios está más cerca de lo que tú piensas. ¿Tú sabes la distancia a la que está Dios? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que ojo no ha visto. Clama a mí y se abrirán, ¿verdad? Clama a mí y Dios te va a responder. Clama a mí, está a la distancia de un clamor.
está a la distancia de tú llegar donde Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Y muchas veces pensamos que Dios está lejos y que no podemos alcanzarlo, ya sea por nuestras actitudes, por nuestras acciones, porque no nos sentimos dignos, ¿verdad?, de llegar donde Dios y decir, diache, Dios mío, perdóname, estoy aquí sabiendo que Dios sabe todas las cosas. Pero lo que no entendemos es que por eso fue que Dios envió a su Hijo a morir, para que tengamos acceso a Él y Él no tome en cuenta las cosas que tú has hecho, porque dice la palabra, como yo le decía a los jóvenes ayer, que todas las cosas son hechas nuevas. El estudio bíblico de ayer, y no sé por qué siento decirlo, pero se los voy a decir, era acerca de cómo yo dejar las huellas del pasado atrás. Y huellas del pasado implica tú caminar hacia adelante, ¿verdad? Entendiendo que hay cosas nuevas para ti en el futuro, que Dios tiene cosas nuevas preparadas para ti, porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para tú poder dejar una huella atrás, tú tienes que seguir marchando, ¿verdad? Y esas huellas representan marcas en tu vida, ¿verdad?, las cuales a veces son necesarias tener el conocimiento de las mismas para aprender de nuestros propios errores, pero no para cargarlas como una marca que te va a limitar a ti a extenderte hacia adelante, como decía Pablo. Ciertamente yo me extiendo hacia el frente tomando todo lo que sé, todas las cosas que se quedaron atrás por estiércol, por basura, para llegar a la estatura del varón perfecto, manteniendo mi mirada en el blanco. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Ahora bien, porque busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente no está más lejos de lo que nosotros. Ahora el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo mira si es listo, mira quién cita. Pablo viene y está citando a Platón y a Aristóteles. Y le está diciendo, los mismos poetas de ustedes estaban hablando de esto. Eso está siendo listo, ¿me entiendes? Está siendo objetivo, está siendo observador y está utilizando a favor, ¿verdad?, del evangelismo todo lo que él observó anteriormente. Porque el título de la clase habla, el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Cuando llega la verdad de Cristo, se acaba la religiosidad, hermano. Lo que hay es un fervor por servirle al Señor. Y eso no es religiosidad, eso es agradecimiento. Entendiendo que no hay rito que te salve, sino solamente Cristo. Ahora, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Pero mira el 28 lo que dice, porque en Él vivimos en Cristo y nos movemos. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que te conduce a toda verdad y justicia. Y mira lo que dice bien interesante, porque en Él nos movemos y somos. Si tú eres alguien, es porque estás en Cristo. Mira qué interesante. El valor que tú tienes como persona, ese Cristo mora en ti. Entendiendo que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No te confundas. Tú tienes valor para Dios. Pero ese valor que es inalcanzable por nosotros, Cristo lo pagó. Y al Cristo pagarlo y hacer morada en ti, entonces es que Dios te ve y ve la sangre de Jesucristo en ti y ve su Espíritu Santo. Y entonces eres baluarte y entonces somos en Él. 29. Siendo pues linaje de Dios. Primero habla Pablo de que éramos linaje de hombre, pero cuando somos en Cristo pasamos a ser linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura, arte y de imaginación de hombre. Analice a qué se refería Pablo. Todos estos dioses que ellos adoraban, ellos mismos los habían hecho, hermano. Ellos agarraron oro, agarraron piedra y hicieron un muñequito y ahí pusieron, este es el dios tal, este es el otro, este es Ares, este es Atenas. Y siguieron adorando a otros dioses. Otro punto interesante, el aerópago, que es donde está Pablo de pie, que es la roca de Ares. Usted sabe lo que quedaba inmediatamente de frente hacia allá. Estaba la multitud y estaba el templo del Partetón. El Partetón era el templo o la morada de Atenas, que era la diosa más grande, la principal diosa de ellos. Pablo está restrujándole en la cara a los seguidores de Atenas
que el Dios real y verdadero no moraba ahí, que moraba aquí. Mira qué interesante. Pablo era bravo, no era fácil. Ahora, si no somos pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o cultura, arte y de imaginación de hombre. Todas esas cosas que el ser humano forma, que esculpe, que pinta, que esto, que si lo otro, esas cosas no tienen poder ni tienen autoridad. Si no, háblele y espere a ver si le habla de vuelta. Si no, pídale algo a ver si te lo cumple. Y tenga mucho cuidado con eso, porque el diablo a veces hace que pasen cosas para vestirse de ángel de luz. No sé si me entiende. Tiene que entender que el diablo es engañoso. No se deje engañar, hermano, por doctrinas de hombre, por estratagemas. ¿Me entiende? No somos niños. Somos ya adultos y tenemos que empezar a comer más sólido. Ya no podemos estar bebiendo leche. Tenemos que meternos en la escritura para conocer la verdad. Para que no nos engañen. Para que no seamos engañados. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. La ignorancia de ese tiempo Dios la pasó por alto. ¿Por qué? Porque ignorancia significa falta de conocimiento. Y si tú no conoces que estás violando la ley, que estás cometiendo errores, tú no puedes ser juzgado porque tú no sabías. A ti no se te dijo nunca. ¿Me entiendes? Pero ya sabiendo es diferente. Ahora bien. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No a unos ni a otros. A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar todo el mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién estará hablando? De Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, y esta es la parte interesante, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya ellos habían escuchado de la resurrección de Cristo, pero ellos no creían en la resurrección, ellos creían en la reencarnación. Son dos cosas bien diferentes. La reencarnación, ellos dicen que cuando tú mueres tú nunca dejas de existir, sino que reencarnas en otra cosa. Como le hablé de las vacas ahorita, ¿verdad? Yo no quiero reencarnar si fuera eso en una vaca, pero es una cosa irónica. La Biblia establece y estipula que a mí me va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, el cual no va a ser perecedero, el cual no se va a podrir, el cual no está hecho de materia orgánica de la tierra, sino que va a ser un cuerpo glorioso para que yo pueda darle por la eternidad la gloria a Dios. Eso es lo que me está esperando a mí. A mí no me está esperando el estuche de ningún animal, de ninguna vaca, ni nada de esas cosas. A mí me está esperando un cuerpo hecho y nuevecito por las manos de Dios. ¿Qué mejor que eso? Ahora bien, esa ignorancia no se le tomó en cuenta. Pero dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde todos haberle levantado a los muertos, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaron por lo que yo le estoy diciendo. Y le decían, ya te iremos a hablar de esto otra vez. Ya iban a hablar de esto otra vez. 30. Y tú dirás, wow, yo como cristiano llevo la palabra y la gente lo que hace es burlarse de mí. La gente no me toma en cuenta. Esto no está rindiendo fruto, me estoy ridiculizando yo mismo. Esto no me está funcionando. Pero la Biblia dice que si nos avergonzamos de este evangelio, Dios se va a avergonzar de nosotros. Yo no me puedo avergonzar, yo tengo que seguir llevando la palabra entendiendo que a mí no me toca hacer los cambios, sino que los cambios los hace el Espíritu Santo. Y que yo simplemente pongo la semilla, pero el que le da el crecimiento y la riega se llama el Espíritu Santo, porque dice la palabra que ella misma no torna atrás vacía. 33. Y Pablo salió de en medio de ellos, pero no salió de en medio de ellos diciendo, wow, no me oyeron, pues me voy. Esa no fue la actitud de Pablo. Pablo tenía la certeza de que alguien lo había escuchado y de que esa palabra había caído en el terreno fértil que tenía que caer. Porque muchas veces no entendemos que cuando estamos predicando, ya Dios tiene establecido y conoce la necesidad del que va a escuchar la palabra. Y esa palabra quizás inmediatamente tú no veas un efecto, pero esa palabra está ahí. Y es viva y eficaz y va trabajando. Y en un momento dado, cuando esa persona tenga que tomar la decisión de su vida, esa palabra va a estar ahí.
Ahora, muchos deciden hacer una cosa y muchos deciden hacer otra, como este grupo de personas. Muchos se burlaron de Pablo y no le tomaron en cuenta. Pero el 34 dice, y ya voy a terminar con esto, mas algunos creyeron. Y cuando habla de algunos, habla de un grupo de personas pequeños. La palabra algunos en griego es casi un diminutivo. Tiene la base en diminutez, es pequeño. Cuando habla de más algunos creyeron, 2 o 3, un grupo de personas pequeño en comparación con todas las personas que habían. Dice que se juntaron con él, y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, que era parte del servicio del Areópago, que era parte del juzgado de los jueces, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Menciona a estas 2 personas. Menciona a una mujer llamada Damaris y menciona a uno de los jueces del Areópago. Esas 2 personas nada más. Y dice, y otros con ellos. ¿Tú no crees que cuando tú predicas, uno que se salve es bueno? Uno que se salve es bueno. Uno que escuche la palabra y entienda que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es bueno. Porque esa persona que se salve va a llevarle la palabra a su familia, va a criar a sus hijos en el Evangelio y va a hacer un cambio. Se va a convertir en un agente de cambio y de reconciliación. Porque ciertamente dice que Dios nos dio la autoridad de que donde quiera que vayamos reconciliemos. No sé si me entienden esa palabra. Reconciliemos. ¿Reconciliemos qué? No es que reconcilies a tu hermano con el otro hermano tuyo que no se habla. No, que reconciliemos a la humanidad con Dios. Porque cuando el ser humano le falló a Dios y desobedeció, hubo una separación. Porque la luz no mezcla con las tinieblas. Y no es porque Dios no amara al ser humano, sino porque Dios aborrece el pecado. Y Dios no se agradaba. Y el ser humano se alejó de Dios. No, Dios se alejó del ser humano. Ahora Dios, el Espíritu Santo quiere, a través del sacrificio de Cristo y a través de nuestras funciones, llevando el Evangelio, dentro de la religiosidad y de todo lo que se presente, reconciliar al ser humano con Dios. Y este pequeño grupo de personas creyó. Y por creer, muchos creyeron. Y después en Atenas brilló la luz de Cristo como en ninguna otra ciudad. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Eso es lo que dice. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde las tinieblas resplandecen en la oscuridad. O si no, trata de, en el mismo medio del día, por ejemplo, aquí la hora más caliente del día, o donde el sol más duro da, es de 1 a 3 de la tarde. Sale afuera a las 2 de la tarde en verano, en un día soleado, y agarra una linterna, un flashlight, y trata de alumbrar. La luz se va a perder, ¿verdad? No se va a ver. Porque ahí no hay oscuridad. Ahora espera que sea en invierno, en un día que no haya luna, de eso bien oscuro, y espera, por ejemplo, a las 12, a la 1 de la mañana, y vete con un flashlight, aunque no tenga mucha fuerza, y préndelo, y tú vas a ver luz. Quiere decir que la luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Qué eso me enseña a mí? Que yo tengo que predicar la palabra a gente que lo necesita, a gente que está en tinieblas. Yo no puedo guardarme lo que Dios me ha dado, porque yo tengo que dar por gracia, por lo que por gracia yo he recibido. Dentro de mis imperfecciones, dentro de mis errores, dentro de todas esas cosas que a veces me impiden, quizás muchas veces, hacer las cosas 100% como a Dios le gustaría, pero entendiendo que todas esas cosas yo las pongo en las manos del Señor y Él va trabajando con ellas y me va acercando a la perfección, obrando en mi vida y a la misma vez que obra en mi vida, obrando en la vida de los demás. Eso se llama ser un embajador de Cristo. Yo representar al reino lo mejor posible, entendiendo que yo voy a cometer errores, pero yo tengo abogado. Yo no estoy solo en ese juicio. Y el abogado que nosotros tenemos no ha perdido nunca un caso. Ese es el abogado de los abogados. Y no podemos caer en las conductas religiosas, hermano. Yo no puedo permitir que el sistema de este mundo me vuelva un religioso. Yo tengo que ser un seguidor de Cristo.
Tengo que ser un imitador. Cristo decía ser imitadores, ¿verdad? ¿Imitadores de quién? Pablo decía, imitadores de Cristo. Tenemos que imitar lo que Cristo hizo. ¿Y qué Cristo hizo? Se dio por la humanidad y eso no es fácil. Yo tengo que todas mis acciones hacerlas a favor de la humanidad. Hacerlas a favor de que según Dios me perdonó a mí por la sangre de Cristo, quiere perdonar a todos y reconciliarnos con todos. Y yo tengo que tratar de hacer entender a ese grupo de personas dentro de la evangelización, los cuales tienen otros tipos de dioses o tienen otros tipos de religiones, y no estamos hablando de que si unos son bautistas y otros son pentecostales, no estamos hablando de denominaciones. Porque aquí no se va a ir al cielo ninguna denominación, aquí se va a ir al cielo una iglesia, la cual Dios viene a buscar, libre de mancha, ¿verdad? Yo tengo que tratar de abrirle los ojos a la gente con la palabra de que solamente existe un Dios verdadero y que todas las demás cosas son innecesarias porque ya Dios a través de su Hijo hizo el sacrificio máximo. Ya yo no tengo que sacrificar nada, sino que yo tengo que dar mi cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que dice la palabra, que el sacrificio agradable a Dios es mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cómo yo sacrifico mi cuerpo? Todo lo que Dios me ha dado, todas mis habilidades, todos mis talentos, toda mi fuerza, todo mi tiempo, todo lo que tengo, ponerlo en las manos del Señor para la obra. Eso es dar mi cuerpo en sacrificio vivo. Ese es lo único, el culto racional a Dios, dice la palabra. Ese es el culto racional. Eso es lo que hace sentido. Eso es lo que una persona inteligente hace. Sin decir, ¿verdad?, que los que no hacen eso, pues, no son muy inteligentes. Eso lo dice la palabra. Es el culto racional, ¿verdad? Y tenemos que ser sabios. Y la sabiduría, y el principio de la sabiduría, viene del temor a Jehová. Bueno, hermanos, son las 8. Terminamos la lección del día de hoy, ¿verdad? El Evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Ya establecimos, ¿verdad?, que no podemos convertirnos en religiosos, sino que tenemos que seguir siendo embajadores de Cristo. Y nada, la lección número 12 es la lección siguiente y dice: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y la base bíblica es Hechos 20:17. Hechos 20:17 es la próxima lección, para que vayan empapándose de la misma y así cuando estemos la semana que viene, a menos que haya algún tipo de cambio, podamos disfrutar de esta lección juntos, ¿verdad?, en armonía y como hermanos. Y nada, vamos a orar para despedirnos. Y hasta aquí mi parte. Vamos a llevarnos, los voy a llevar en oración para entonces poder culminar en esta noche. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, mi Dios, porque tú has sido un Dios bueno, un Dios más que justo y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, obrando de una manera especial en nuestras vidas, que podamos entender, mi Dios, que no hay acto que podamos llevar a cabo el cual nos congracie contigo, Señor, sino que dice tu palabra que lo único que tú nos rechazas es un corazón constricto y humillado delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que continúes, Señor, obrando en nuestras vidas, porque dice tu palabra que tú vas a terminar la obra que comenzaste en nosotros, Padre. Ayúdanos a continuar hacia adelante, mi Dios, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, mi Dios, pero que seas tú, Señor, afinando, Señor, y afirmando nuestros pasos en este caminar, Señor. Que podamos dejar nuestras huellas atrás, mi Dios, extendiéndonos hacia adelante, como decía tu siervo Pablo. Que podamos, Señor, entender que no hay acción necesaria, sino solamente tu presencia en nuestras vidas, mi Dios, porque por más obras que hagamos, si no son dirigidas por tu voluntad, son totalmente innecesarias. Porque no importa lo que estemos adorando con todo nuestro fervor y nuestra energía, si no es a ti, mi Dios, es completamente también vano e innecesario, Señor. Que podamos, Señor, canalizar nuestra adoración solamente a ti, mi Dios. Te damos la gloria, la honra y el honor y pongo delante de ti estos hermanos, Señor. Cuídalos y bendícelos, mi Dios. Haz tú la obra, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Para los que no me conocen, ya finalizando, mi nombre es Jonathan Trinidad y pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, la cual está ubicada en la 230 de la Hunter Road. Y nuestro pastor es el pastor Jorge Morales junto con su esposa Wanda Morales.
Y les voy a exhortar, ¿verdad? Que cuando acaben toda esta época y todo este tiempo de lo que ha estado aconteciendo acerca de esta situación del virus, y por fin abran las iglesias de alguna manera u otra, te extiendo una invitación para que seas parte, ¿verdad?, de nuestra congregación si no tienes una casa de adoración. Que haz esta entonces la tuya. 230 de la Hunter Road, la iglesia de las Buenas Nuevas de Norwich. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga y les guarde.